chicos, yo soy Junior. Y yo soy Stephanie y esto es Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva actividad preparada con muchísimo cariño para ustedes, amigas y amigos de quinto de secundaria. Pues hoy y durante 2 semanas seguiremos desarrollando nuestra experiencia de aprendizaje denominada Mi Tiempo Libre para crear ambientes de respeto. Propondremos actividades centradas en la competencia matemática, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Y por eso el nombre de nuestra actividad de hoy es... Participamos con equidad en las responsabilidades de la casa empleando funciones afines y lineales. ¿Listas y listos para tomar nota? Pues bien, empecemos con el propósito de hoy, que es... Diseñamos un programa de actividades para asumir las responsabilidades de la casa en forma equitativa. En la actividad anterior de matemática leíamos datos estadísticos sobre la proporción de mujeres que han sufrido algún tipo de violencia y nos dimos con una terrible realidad que es urgente cambiar. 7. Son 7 de cada 10 las mujeres que han sufrido violencia. Y cuando hablamos de violencia hablamos de sus distintas manifestaciones. Por ejemplo, violencia es levantar la voz, dar una orden de manera irrespetuosa, pedirle a una mujer que haga algo solo porque es mujer. Todo eso es violencia. Y por supuesto que todo eso duele, daña y destruye vidas. Así que es urgente que siempre ejerzamos un trato respetuoso hacia las mujeres y que fomentemos la igualdad de oportunidades entre todas y todos. Así es, Junior. Respeto es la voz. Lo que no quiere decir hablarle de usted a tu hermana o hermano. Quiere decir no hacerle ni decirle nada que pueda avergonzarla, lastimarla, disminuir su autoestima o causarle susto o pena sin necesidad. Empezando con pequeñas acciones, quizá allí esté la clave. Igualdad es la palabra clave que siempre debe estar presente en nuestras acciones del día a día. Igualdad en derechos, deberes y oportunidades. Querida Promo 2020, comprometámonos a luchar para desaparecer la violencia doméstica y para que todo el mundo actúe con justicia y equidad. La voz es aprender a convivir más y mejor como familia. Y a veces eso hay que enseñárselo a mamá y papá. Y abuelos, abuelas, tías, tíos, primos y más. Bravo Stephanie, bravo Junior, me encanta esa reflexión. Profesora Brenda, ¿estaba usted ahí? ¿Escuchó todo, profesora? Por supuesto, y aquí estoy para compartir nuevas experiencias con todos ustedes, amigas y amigos de la promo 2020 de todo el país. Muy buen día a ustedes también, Stephanie Junior. Escuché muy atentamente lo que comentaban y me puse a pensar en cómo hacer para contribuir desde la matemática a un mundo con más igualdad. Eso va a estar muy interesante, profesora. Parece difícil, ¿no? Difícil y por momentos puede parecer medio lejano del tema, ¿no? No veo la matemática en la convivencia de la familia, salvo que sea las cuentas del mercado. Quizás no sea tan lejano. Si lo pensamos y aplicamos bien, ya lo verás. Está bien, profesora. ¿Empezamos entonces? Por supuesto. Entonces, comencemos por los criterios de evaluación. ¿Me ayudan con la lectura? Claro. Expresa con diversas representaciones gráficas, tabulares y simbólicas y con lenguaje algebraico su comprensión sobre la función afín, la función lineal y sus elementos, el intercepto con los ejes, la pendiente, el dominio y el rango, estableciendo conexiones entre dichas representaciones. Establece la relación de correspondencia entre los datos de una función afín y una función lineal. Selecciona y combina los recursos, las estrategias heurísticas y el procedimiento matemático más conveniente a las condiciones de un problema para evaluar una función afín o una función lineal. Plantea afirmaciones sobre las características y propiedades de las funciones afín y lineal y las justifica con ejemplos y sus conocimientos matemáticos. Muchas gracias. Dicho esto, les presento nuestra primera situación. ¿Me apoyan con la lectura, por favor, chicos? Por supuesto, profesora. Para garantizar el bienestar común y el desarrollo familiar, los integrantes de la familia Molina se han distribuido las labores de la casa, de modo que todas y todos participen en los quehaceres. Esto lo han registrado en un horario semanal que cambia periódicamente. Esta semana, Diego tiene la responsabilidad de hacer las compras del mercado para la semana. Él va con su carrito de mercado, que pesa 1,5 kilogramos. El peso que transporta Diego va aumentando a medida que va colocando dentro del carrito los kilogramos de compras que va realizando. A.
Expresa matemáticamente la relación entre los kilogramos de compra que va realizando Diego y el peso total que va transportando. B. Representa mediante una gráfica matemática la relación anterior. Gracias por la lectura, chicos. En primer lugar, díganme ustedes, ¿qué opinan de que la familia Molina se distribuya las actividades de la casa? Es que todos los integrantes de cada familia pueden y deben participar. Felicito a los Molina porque lo vienen haciendo muy bien. Además, cuando uno va al mercado, aprende a valorar lo que uno compra, o sea, el precio, la calidad, supervisar el peso justo. Y no pasarse del presupuesto, lo que lleva a priorizar la compra de acuerdo con nuestras necesidades y gustos. Una cosa, no creo que Diego a sus 15 años compre por su cuenta. Su mamá o papá o alguien más con experiencia seguro le da una lista de compras. Claro, deben darle una lista. Exacto, casi siempre son mamá y papá quienes tienen esa capacidad de encontrar qué cosas comprar en el mercado para que alcancen para toda la semana. Cierto. Convertir lo que uno compra en lo que uno come requiere mucho conocimiento de cocina. Yo antes iba con la lista que me daban mi mamá y mi papá, pero una vez que aprendí a cocinar empecé a hacer la lista con ellos. Valoro mucho el trabajo en familia. Hacer las diferentes tareas de la casa nos hace valorar cada una. Pero analicemos juntos la situación, como siempre, las preguntas de rigor. ¿Qué se nos pide resolver? ¿Con qué datos contamos? ¿Cómo podemos proceder para su resolución? En la situación, el carrito de Diego pesa 1,5 kilogramos. Este es un peso fijo. Si Diego hace una compra de 2 kilogramos y la mete en el carrito, ¿qué le pasa al peso total que Diego debe transportar? El peso sube. Y específicamente, 2 kilos de mercadería más el 1,5 kilos del carrito es 3,5 kilos. ¿y si en lugar de pesar 2 kilogramos, la compra pesa 5 kilogramos, qué sucede con el peso total? Sube más. Ahora será 5 kilos más 1,5 kilos del carrito. 6,5 kilos en total. ¿Y si en lugar de 5 kilos hubiera comprado 3,7 kilos? ¿Y si en lugar de eso hubiera hecho una compra total de 10 kilos? ¿Y si hubiera sido de 12 kilos? Son muchos datos, pero el procedimiento es siempre el mismo, ¿no? Una suma. A lo que Diego compra se le suma el 1,5 kilos del carrito. Y así dependiendo lo que vaya comprando. Exacto. Veámoslo mejor usando una tabla. Creo que eso ayudará a ordenar el procedimiento. Aquí tienen una tabla. El peso total que transporta Diego aumenta según el peso de la compra. Analizamos. En esta tabla se repite un mismo valor conocido, el 1,5 kilos del carrito de Diego. Noten la regularidad que se muestra en la segunda fila, el peso de la compra más el peso fijo. Cada peso total depende del peso de la compra, ¿verdad? Y mientras más pese la compra, más peso total tendrá que transportar Diego. Así es. Los datos del peso de la compra son conocidos. 2, 5, 3,7, 10 y 12. Vemos que estos pesos se suman a 1,5 para obtener cada peso total. ¿Cómo sería expresado el peso total si fuera desconocido el peso de la compra? Desconocido es X. Así es. ¿Y para un peso de compra de X kilogramos? Para X, peso de compra, siguiendo la tabla, sería X más 1,5. Observen que X más 1,5 es el peso total que transportará Diego. Podemos escribir entonces que peso total es igual a X más 1,5. Si el peso total lo expresamos mediante una variable, por ejemplo Y, la igualdad anterior quedaría expresada como Y es igual a X más 1,5. Además, como sabemos que el peso total depende del peso de la compra, podemos decir que Y está en función de X y denotarlo como f de X igual a X más 1,5. Esta forma algebraica ya la hemos visto en programas anteriores. Es la forma de una función. Cierto. Y sabemos que en una función se relacionan dos variables, una independiente y la otra dependiente. En la presente situación, la variable independiente es el peso de la compra y la llamamos X. Y la variable dependiente, que es el peso total, la llamamos Y. O también, porque es lo mismo, la llamamos f de X. Efectivamente, Stephanie Jr., hemos llegado a una expresión que relaciona ambas variables. ¿Y saben qué? Esta expresión f de X igual a X más 1,5
Es la expresión matemática que estamos buscando como respuesta de la pregunta A. Bien fácil esa. ¿En casa también les pareció fácil? Muy bien, entonces sigamos atentos. Pasemos a responder la pregunta B. En B nos piden que representemos mediante una gráfica matemática la relación anterior. La relación anterior es la que acabamos de obtener. F de x igual a x más 1,5. En esta relación, x corresponde al peso de la compra y es la variable independiente. Sí, y f de x corresponde al peso total que transporta Diego, es decir, a la suma del peso del carrito más el peso de la compra. Es la variable dependiente porque dependerá del peso de la compra. Por otro lado, al ser una función, la representación gráfica que nos piden la haremos con ayuda del plano cartesiano. En este plano debemos relacionar ambas variables. En el eje X va la variable independiente, mientras que en el eje Y va la variable dependiente. Creo que anotamos ahora mismo en el eje X la variable independiente, es decir, escribimos peso de la compra en kilogramos, ¿no? Mientras que en el eje Y anotamos ahora mismo la variable dependiente, es decir, escribimos peso total en kilogramos. Recuerda que para ir completando la gráfica debemos colocar puntos. Pero estos puntos hay que sacarlos de la información que aparece en la tabla anterior. Entonces la tabla simplificada es esta. De esta tabla sacamos la información que vamos a representar con puntos en el plano cartesiano. Tenemos el punto 2, punto y coma, 3,5 y lo representamos en el plano. De la misma forma tenemos el punto 3,7, punto y coma, 5,2 y lo representamos en el plano. Entonces seguimos con los puntos 5, punto y coma, 6,5, 10, punto y coma, 11,5 y 12, punto y coma, 13,5. Y de esa forma tenemos los puntos A, B, C, D y E. Muy bien, chicos. Todos estos puntos responden a la forma de la expresión f de x igual a x más 1,5. Si unimos dichos puntos, obtenemos una recta. Esta recta pasa por el eje Y en 1,5. ¿Recuerdan a qué correspondía ese valor 1,5? Claro, es el peso del carrito de Diego cuando estaba vacío. Bien, observemos entonces que la representación gráfica de la relación f de x igual a x más 1,5 es una recta. Esta recta cruza al eje Y en el valor y igual 1,5. Corresponde al punto 0, punto y coma, 1,5 y significa que el carrito de compras está vacío. Estas dos características que acabo de mencionar, o sea, la forma de la gráfica, que es una recta, y el corte de dicha recta en cualquier lugar del eje Y, que es diferente del origen de las coordenadas, corresponde a una función afín. ¿Una función afín? Pasemos a definir una función afín. Una función afín se identifica algebraicamente con la expresión f de x igual a mx más b, donde m y b son números reales diferentes de 0. Su gráfica corresponde a una línea recta que cruza el eje Y en el punto 0, punto y coma b. Como vemos, la recta intercepta al eje Y en el punto de la ordenada b. Además, la pendiente m de la recta corresponde a la razón entre lo que varía y con respecto a lo que varía x. M es igual al cociente de la variación de y la variación de x. Ajá. Notamos que el conjunto de los números reales es el dominio y el rango. Se puede elegir cualquier valor x y según eso obtener un valor y, ambos pertenecientes a R. Profesora, todo esto que acaba de informarnos acerca de la función afín, ¿lo podemos repasar revisando la situación de las compras de Diego? Por supuesto, y de paso culminamos esta situación. Empecemos. La función que vimos era... ¿Pasar revisando la situación de las compras de Diego? Por supuesto, y de paso culminamos esta situación. Empecemos. La función que vimos era f de x igual a x más 1,5 y la forma general de una función afín es f de x igual a mx más b, ¿verdad?
Pues comparando ambas expresiones, el valor m es igual a 1, coeficiente de x, mientras que el valor b es igual a 1,5. En la gráfica, la recta cruza al eje y en el valor b igual 1,5. Para calcular la pendiente y verificar que efectivamente es 1, tomamos los puntos cualesquiera de la recta. Por ejemplo, C de coordenadas 5, punto y coma 6,5 y A de coordenadas 2, punto y coma 3,5. Dividimos las variaciones tanto de y como de x. En el numerador tenemos 6,5 menos 3,5 y en el denominador 5 menos 2. Al resolver obtenemos 3 entre 3 igual a 1. En cuanto al dominio y al rango, llevados a esta situación particular y muy en este contexto, vemos que el peso mínimo que cargaría Diego sería el carrito vacío, o sea, x igual a 0 y f de x igual a 1,5. Lo cual, por supuesto, no es ninguna novedad. Claro que no, pero cuando Diego empieza a hacer las compras, el peso total va variando y así. A medida que las compras van aumentando, los valores f de x también irán aumentando hasta llegar a un peso máximo, limitado tanto por lo que puede entrar en su carrito como por el esfuerzo que le puede demandar a Diego moverlo. Matemáticamente, el dominio sería el conjunto de números reales a partir de 0 y el rango, los resultados que van desde 1,5. Entonces, esto que estamos viendo corresponde a una función afín. Profesora Brenda, tengo una duda. ¿Qué sucede si la recta pasa por el origen de las coordenadas? Gracias por la consulta, Stephanie, que me permite hacer mayores precisiones y atar los cabos sueltos. Para absolver tu duda, que supongo es la duda de muchos de nuestros estudiantes de la promo 2020, pasaremos a revisar la siguiente situación. ¿Me ayudan con la lectura, por favor? Entre las responsabilidades compartidas, los miembros de la familia Barreda deben atender al público en su ferretería según un horario consensuado. Acaban de recibir un pedido de 100 de botellas de desinfectante para superficies. Estas botellas tienen un costo unitario de 10 soles y los Barreda han previsto vender cada unidad a 13 soles. La tarea A es modelar la situación mediante una función que permita calcular el monto de dinero que se va recaudando, según las unidades de desinfectante que se van vendiendo. Mientras que en la B se pide modelar la situación mediante una función que permita calcular la ganancia que se va obteniendo según las unidades de desinfectante que se van vendiendo. Tenemos una pregunta C. ¿Cuántas unidades hay que vender para empezar a obtener ganancias sobre el total invertido? ¿De qué trata la situación? De vender un lote de 100 unidades de desinfectante para superficies. Cada una cuesta 10 soles y van a venderla a 13 soles. Esta situación de la familia Barreda, ¿qué reto nos plantea? Pues construir dos funciones. Una que permita calcular el dinero que va entrando según las unidades de desinfectante que se van vendiendo. Y otra que permita calcular la ganancia que se va obteniendo según las unidades de desinfectante que se van vendiendo. Ahora bien, por cada botella de desinfectante vendida ganan 3 soles. Para resolver la pregunta C hay que señalar el número de unidades que hace falta vender antes de comenzar a obtener ganancias, sobre todo el dinero invertido. Y chicos, ¿cómo hacemos para encontrar las respuestas a esto? Como en la situación anterior, podemos hacer una tabla y luego pasar a representar la gráfica en un plano cartesiano. Pasemos entonces a lo que sugieres. Son dos tablas, una para expresar el dinero que va entrando a medida que se van vendiendo las unidades de desinfectante. Si cada unidad se vende a 13 soles, en la tabla voy anotando lo que va ingresando para 1, 2, 3, 4 y X unidades de desinfectante vendidas. Obtenemos respectivamente 13, 26, 39, 52 y 13X soles. Y en la otra tabla expresamos la ganancia que se va obteniendo a medida que se van vendiendo las unidades de desinfectante. Si por cada unidad vendida se gana 3 soles, en la tabla voy anotando lo que se va ganando por la venta de 1, 2, 3, 4 y X unidades de desinfectante. Obtenemos respectivamente 3, 6, 9, 12 y 3X soles.
¿Y a qué expresión se llega en cada caso? ¿Cuál es la función que se identifica en cada caso? En la primera tabla llegamos a f de x igual a 13x. Esto quiere decir que el dinero que se va obteniendo está en función de la cantidad X de unidades de desinfectante que se van vendiendo. En la segunda tabla llegamos a g de x igual a 3x. Y quiere decir que la ganancia que se va logrando está en función de la cantidad de unidades de desinfectante que se van vendiendo. Muy bien, estas serían las respuestas a las solicitudes A y B de la situación 2. ¿Pasamos a sus gráficas? Claro, y para eso recurrimos al plano cartesiano. Una consulta, profesora Brenda. ¿Podemos hacer la gráfica de ambas funciones en un mismo plano cartesiano? Sí, en este caso conviene presentarlas juntas porque estamos hablando de la misma variable independiente, que es unidades de desinfectante vendidas. Esta variable iría en el eje X y en el eje Y lo que iría es el dinero. Hagámoslo. Bien, en el eje X tenemos unidades vendidas. En el eje Y colocamos dinero en soles. Con los datos de ambas tablas ponemos puntos y trazamos cada recta. Este procedimiento lo hemos visto en otras oportunidades, profesora Brenda, hace algunas semanas. La gráfica azul corresponde a la relación entre las unidades de desinfectante vendidas y el dinero que va ingresando. Por ejemplo, para el punto A de coordenadas 5.65, este significa que por la venta de 5 unidades de desinfectante ingresan 65 soles. Y la gráfica anaranjada corresponde a la relación entre el número de unidades de desinfectante vendidas y la ganancia que se va obteniendo. Por ejemplo, para el punto B de coordenadas 5.15, esto quiere decir que al vender 5 unidades de desinfectante se logra una ganancia de 15 soles. Muchas gracias por la clara explicación. Solo me queda precisar la forma algebraica de esta función. Noten que, en comparación con la gráfica de la situación anterior, estas también son rectas. La forma general de la función afín era f de x igual a mx más b. Observando las formas de las funciones de las dos tablas que acabamos de analizar, vemos que ambas corresponden a la forma general, f de x igual a mx. Entonces, ¿cuál será la diferencia relevante entre ambas expresiones? Solo el valor de b. Así es, solo el valor b. Entonces, en este caso, decimos que la función es una función lineal. Ajá. Noten la diferencia entre una función afín y una función lineal. En cuanto a la diferencia gráfica, más allá de que una es con líneas continuas y la otra con líneas punteadas, la diferencia relevante es el lugar por donde la recta cruza el eje Y. Ah, claro. En una función afín la recta pasa por cualquier lugar del eje Y excepto por el origen de coordenadas. Si la recta pasa por el origen de coordenadas, entonces se trata de una función lineal. Entonces, profesora, ¿podemos decir que la función lineal es un caso especial de función afín? Buena conclusión. En la expresión f de x igual a mx más b, si b es igual a 0, tendremos la expresión f de x igual a mx. Pasemos ahora a dar respuesta a la pregunta C de esta segunda situación. ¿Cómo nos podría ayudar la expresión que nos revelaba el dinero que se va obteniendo? ¿Se refiere a la expresión f de x igual a 3x? Así es. Bueno, si f de x corresponde al dinero que se va obteniendo y yo sé que x es el número de unidades de desinfectante vendidas y además sé que los Barreda compraron un ciento de unidades a 10 soles cada una, planteo que la inversión es 10 por 100 igual a 1000 soles. Habrá ganancia cuando los ingresos superen los 1000 soles de inversión, es decir, cuando f de x es mayor que 1000. Es decir, cuando 13x es mayor que 1000, y esto sucede cuando x es mayor que 1000 sobre 13, es decir, cuando x es mayor que 76,92. Llevado a la situación que estamos resolviendo, esto sucederá cuando los Barreda vendan 77 unidades de desinfectante, porque a partir de este valor los ingresos totales empezarían a superar los 1000 soles que han invertido. Muy bien, muchas gracias por su participación. Y con esto estamos casi terminando la actividad de hoy.
Así es, profesora Brenda. Como siempre, ¿tendrán alguna pregunta o duda de la promo 2020 del Perú? Sí, profesora, nos acaba de llegar una pregunta desde Jauja. Pues léela, por favor. Rosario nos comenta. He consolidado lo que sabía de las funciones. Sin embargo, no me queda clara la pendiente. ¿Cómo podría aplicarla en la gráfica de la función f de x igual a 13x? Gracias por su respuesta. Gracias, Rosario, por la consulta. Veamos la gráfica de la función f de x igual a 13x. En esta gráfica tomaremos dos puntos cualesquiera. Para nuestro caso tomaremos los puntos A y B. Identificamos sus coordenadas. A, 3,39 y B, 6,78. La pendiente M nos indica cómo varía Y con respecto a la variación de X en una unidad. Para eso realizamos en el numerador 78 menos 39 y en el denominador 6 menos 3. Resolvemos cada sustracción y obtenemos 39 sobre 3 igual a 13. Este valor 13 nos confirma que efectivamente hay una variación de 13 soles cada vez que se vende una unidad de desinfectante. ¿De acuerdo? Esperamos haber respondido a la pregunta de Rosario y le invitamos a que también nos comparta cómo está organizando las responsabilidades de la casa junto con sus familiares. Apreciados amigos, me retiro por ahora y recuerden que siempre estamos para ayudarlos. Muchas gracias, profesora. Hasta luego, profesora. Gracias por acompañarnos. Y pasamos a dar a conocer las conclusiones del día de hoy. Hemos valorado la importancia de participar como familia en las diferentes actividades del quehacer de casa de forma equitativa. Hemos establecido similitudes y diferencias entre una función afín y una función lineal. Hemos expresado con diversas representaciones, gráficas, tabulares y simbólicas, con lenguaje algebraico, la comprensión de una función afín y de una función lineal. Hemos identificado y analizado sus elementos, el intercepto con los ejes, la pendiente, el dominio y el rango. Muy bien, Promo 2020. Toca ahora plantear el reto que dice así. Diseña, en coordinación con los miembros de tu familia, un programa de las responsabilidades laborales de casa, que estén distribuidas de forma equitativa y de manera alternada, por día o por semana, de manera que todos hagan de todo en la medida de lo posible. Y con esto hemos llegado al final de este programa. Pero nos vemos en la siguiente actividad para seguir entrando en el fascinante mundo de la matemática.